una estructura de control que nos puede ayudar cuando no necesitamos validar verdadero o falso, sino que pueden haber un número determinado de casos ciertos, es la estructura de control key. Voy a crear una nueva consulta en este ejemplo y voy a crear unas cuantas variables. Primero, con declare, creo una variable llamada cliente. Voy a decir que será una variable de tipo varchar con 100 caracteres. A continuación, copiando y pegando las líneas, voy a crear mensaje y voy a crear otra variable llamada pagado. Tengo ya, por tanto, tres variables. Voy a poner contenido en dos de ellas. Por eso, set@cliente será igual a cliente1. Y voy a hacer que la variable pagado sea igual a sí. Lo que haré, por tanto, será ahora, mediante un set para el nombre de la variable, decir que la variable mensaje tendrá un valor en el caso de que se dé un caso múltiple. Voy a igualar y dentro del paréntesis voy a decir case pagado. Es decir, quiero ver cuál es el valor de pagado y actuaré en base al valor que tenga pagado. Voy a bajar y voy a finalizar el case con un end. End, por tanto, me ayuda a decir que entre el case y el end pondré todas las condiciones. Cuando pagado sea igual a sí, en ese caso, then, entonces, diré el cliente ha pagado. Fijémonos que todo esto viene de un set. Con todo esto le estoy diciendo cuando pagado sea igual a sí, entonces mensaje será igual a el cliente ha pagado. Tenemos una estructura de control un poco compleja, por tanto nos puede costar un poco llegar a ver este then exactamente qué hace. Pero lo que está haciendo el then no es sino igualarse a mensaje. Si es igual a no, en ese caso diremos el cliente no ha pagado. Y si es igual a medias, por ejemplo, el cliente ha pagado una parte. Si ahora ejecutamos esta sentencia, de momento no tendremos nada, porque fijémonos que lo único que hemos hecho es igualar una frase, una cadena, a la variable mensaje. Pero para finalizar esta primera parte del script, lo que tenemos que hacer es print @mensaje. Es decir, ejecutamos el cliente ha pagado. Si pagado es igual a sí, en ese caso se ejecuta esta línea. Si pagado es igual a no, en ese caso se vuelve a ejecutar y es el cliente no ha pagado. Si pagado es igual a medias, en ese caso el cliente ha pagado una parte. Como vemos, la estructura de control case nos permite no ya validar verdadero o falso, como nos permitía la estructura de control if, sino que nos permite tomar varios casos como verdaderos. El ejercicio anterior me ha servido para demostrar el funcionamiento de la estructura de control while, pero ahora evidentemente lo que quiero hacer es demostrar cómo puedo usar esta estructura de control en combinación con la base de datos. Voy a crear dos variables, una llamada importe pagado, que será de tipo entero. Otra se va a llamar importe debido, que será también de tipo entero. A continuación voy a realizar una petición a la base de datos. Usaré la variable de cliente y sobre todo haré la petición para poder rellenar los valores de importe pagado e importe debido dependiendo del contenido de la base de datos. Voy a hacer lo siguiente, set@importe debido es igual a una operación de select donde quiero en este caso localizar la columna importe de la tabla facturas-pagadas solo en el caso de que el cliente sea igual a la variable cliente que hemos definido justo arriba. Voy a empezar por el cliente 1. A continuación, copio y pego para decir que el importe pagado
será igual a la columna pagado dentro de la tabla de facturas pagadas donde el cliente sea igual al cliente. Si hago esto, tendré ahora lo siguiente. Voy a hacer print, el cliente debe print importe debido, y ahora a continuación el cliente ha pagado importe pagado. Y de momento voy a desactivar el resto del código que ahora a continuación activaré. Ejecuto la consulta y en este caso en el panel debajo se me devuelve el cliente debe 5.000, el cliente ha pagado 5.000. Es decir, he conseguido correctamente por una parte declarar unas variables y por otra parte rellenar esas variables con el contenido que hay dentro de la base de datos. Pero ahora además lo que quiero hacer es usar un poco de lógica y por tanto personalizar el mensaje según el contenido de esta resta. Si el cliente debe 5.000 y el cliente ha pagado 5.000, en ese caso lo que ocurrirá es que el cliente ya ha pagado. Si el cliente debe 5.000 y ha pagado 0, entonces no ha pagado nada, y si el caso es diferente, en ese caso habrá pagado una parte. Voy a especificar que vuelvo a activar el código y digo, en este caso, la diferencia, vamos a ponerla entre paréntesis, entre importe debido e importe pagado. Lo que estoy por tanto es evaluando la resta entre estos dos elementos. En caso de que la resta sea igual a 0, quiere decir que el cliente ha pagado. En el caso de que la resta sea igual al importe debido, es que no ha pagado nada. Y voy a quitar este tercer when y voy a poner un else. Else es cualquier otro caso. El cliente ha pagado una parte. Si analizamos estas líneas de aquí, comprobaremos que lo que estoy haciendo es intentar averiguar cuál es el resultado de restar el importe debido con respecto al importe pagado. Si el importe debido y el importe pagado se anulan, está claro que es que el cliente ha pagado y por tanto debo devolver a pagado. Si la resta entre importe debido e importe pagado es igual al importe debido, quiere decir por lógica que este objeto es 0 y por tanto quiere decir que el importe pagado es igual a 0, por tanto el cliente no ha pagado. En cualquier otro caso, si no es 0 ni es el importe debido, quiere decir que debe haber pagado una parte. Si ahora lo que hacemos es ejecutar, comprobaremos que el cliente ha pagado 5.000, el cliente ha pagado por último. Recordamos dentro de la tabla que el cliente 5.000 había pagado 5.000. Si ahora digo que quiero evaluar al cliente número 2, vuelvo a ejecutar la consulta y el cliente debe 4.000, el cliente ha pagado 0, el cliente no ha pagado. Vemos cómo estamos siendo capaces de personalizar el resultado según una operación matemática dentro de una estructura de control. Por último, vamos a validar al cliente 3 para, en este caso, ejecutar la expresión y diremos que si el cliente debe 15.000 y el cliente ha pagado 7.500, el cliente ha pagado una parte. Las últimas versiones de SQL Server incorporan una estructura de control de tipo try-catch de captura de errores. De esta manera, hasta ahora, nos pasaba que cualquier error que diera a nuestra programación simplemente se devolvía como un error de sistema. La estructura de control try-catch nos permite capturar estos errores y devolver mensajes personalizados en pantalla. Para crear una estructura de control try-catch, primero tenemos que crear un bucle try. Al principio de todo el código digo begin try, empieza intentando esto. Begin. Por último, al final del todo, pongo end try. El código que tienes que intentar ejecutar empieza aquí y acaba aquí. Voy a poner un poco de sangría con el tabulador para ver mejor quién está dentro de quién. A continuación, si he puesto un try, tengo que poner un catch. Pongo begin, catch. Y al final pongo end, catch. Lo que estoy haciendo, por tanto, es anidar todo el código que he ejecutado en un try catch. Voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar
el begin try y el begin catch, y voy a crear una operación que seguro que me va a dar un error. Y a continuación la trato con try catch. Quiero dividir 40 entre 0. 40 entre 0, con toda probabilidad, va a generar un error. Ejecuto y dentro del resultado obtengo que por una parte el cliente debe, el cliente ha pagado, pero obtengo un mensaje 8134, nivel 16, estado 1, línea 14, error de división entre 0. Es decir, no tengo oportunidad de poder formatear y de poder especificar cómo debe tratarse este error. Voy a dejar el error en el código. Pero ahora voy a incrustar el código dentro de un begin try, end try, begin catch y end catch. Y ahora dentro del catch voy a especificar qué es lo que tiene que mostrarse en el caso de que haya un error. Print ha habido un error. Y además quiero que me muestres el tipo de error que se ha cometido. Por tanto, quiero poner error-message. Quiero ver qué mensaje está proporcionando el sistema. Ejecuto de nuevo el código y podré comprobar que ha habido un error, error de división entre 0. Ha habido un error es la línea que yo he elegido devolver en pantalla. Error de división entre 0 es la línea que me devuelve error message. Vemos que la manera de devolver el error es una manera mucho más limpia que la que nos daba el sistema. Vuelvo a ejecutar, ahora sí, vamos a verlo, y lo que tenemos es una sintaxis incorrecta cerca de ha habido un error simplemente por el error message. Vemos por tanto cómo somos capaces de personalizar la devolución de errores dentro de nuestros programas en SQL. Si ahora, por supuesto, elimino el error, voy a poner dos guiones, comprobaré como en este caso ya no dice ha habido un error, sino que dice el cliente debe y el cliente paga. Si vuelvo a activar el error, tengo la posibilidad de interceptar ese error y que el sistema no lance algo ininteligible, sino que yo pueda formatear cómo quiero devolverle el error a ese usuario. En 2012. Espero que todo aquello que te hemos enseñado